Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, de esta manera iniciamos nuestra edición del día de hoy, correspondiente a este mediodía del 30 de mayo del 2023. Se nos acabó mayo prácticamente, nos queda un solo día de mayo. Pero bueno, como siempre, hacemos este trabajo con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Este trabajo se realiza para 5 emisoras que en señal abierta, desde Aruba hasta Arauca binacional, llevan la señal de Siempre Venezuela en señal abierta en nuestros 3 horarios. También es un trabajo que nos permite a través de la plataforma streaming estar en este momento en cualquier parte del mundo. Pero si a usted le hace más cómodo escucharnos en otro horario, lo puede hacer porque nuestros programas quedan colgados en nuestras plataformas y usted puede escucharlo en el horario que más le convenga en diferido. Así que siempre hay la oportunidad de estar pendientes de Siempre Venezuela. Un trabajo que reúne un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, corresponsales que nos traen la información, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peral. Bueno, como siempre, tenemos en la sala invitado permanente a Carlos Buscate y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a la audiencia de Siempre Venezuela Radio a esta hora. Algo preocupado, Alan, te robo este minuto sobre el tema de las relaciones bilaterales que en este momento ha estado cumpliendo el presidente de facto Nicolás Maduro con Luis Ignacio Lula da Silva, y a indicar el presidente da Silva que estamos victimizando al presidente. Es decir, como diciendo, esto es una mentira, y tanto con Nacional, que hoy día está en Brasil, y lo mismo con las relaciones bilaterales, con el tema de las armas de Venezuela e Irán. Bastante preocupante esta situación, Alan. Bueno, el tema es que ayer Brasilia se convirtió en un ring no de voceo, sino de mentiras. De Y mentira. como buen narrador deportivo, uno pudiera decir, en esta esquina, levantado 3 veces, ayudado y apoyado, se encuentra el presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro. Y en esta esquina, eu portugués, habla él, de Brasil, Lula da Silva. Pero es que ayer quedamos en un capítulo extremo de nuestro insólito universo, en donde por un Por lado supuesto. uno ofrecía una cosa que no tiene y por el otro lado otro decía que no es verdad lo que hablan del otro. Es decir, vamos más bien a que la gente escuche esto. Veamos en esta esquina al presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro. Escuchemos lo que prometió. Venezuela está preparada para reconstruir la cooperación eléctrica con el estado de Roraima, con Boavista y con toda la población fronteriza. Tenemos una oferta de 120 megavatios lista, que lo que amerita es una inversión básica de unos 4 o 5 millones de dólares en función de reconstruir las líneas de transmisión. Si lográramos con eficiencia que eso ocurriera, nosotros pudiéramos estar muy pronto, Lula, allá volviendo a reconectar el Guri con el estado de Roraima. Es un compromiso que asumo frente a ti y bueno, espero la cooperación, ¿no?, y el apoyo, la inversión de los empresarios brasileños que quieren entrar en el tema. Bueno, yo no sé quién está más loco, si aquel que promete lo que no tiene o aquel que le cree la promesa, porque vamos a aclarar cosas. Más del 90% del sistema eléctrico nacional en este momento de Venezuela depende exclusivamente de Guri. ¿Qué ocurre? Que Guri no está funcionando al 100% de su capacidad instalada.
Está Así funcionando es. al 40% de su capacidad instalada. Con eso, con ese aporte, es que medio se tiene luz en Venezuela. Imagínate que tú le quites a ese aporte 120 megavatios. O sea, es claro que la opción es sacrificar a varias partes y zonas de Venezuela a cambio de darle energía eléctrica a Brasil. Y ahí es donde se me sale el espíritu bolivariano mismo. ¿Quién es más importante, el venezolano o el brasileño de Roraima? ¿Quién es la principal prioridad del régimen de facto, o debería ser la prioridad del régimen de facto? ¿Venezuela o Brasil? O sea, no te pongas, chico, a ofrecer lo que no tienes. Ese es el tipo pantallero que ofrece cosas y muestra un estilo de vida que no tiene. Fíjate que hasta aplausos le dieron, por favor. Yo no sé si era para reírse la payasada del invento o simple y llanamente hacer comparsa a la mentira. Yo no sé, es que Maduro se supera cada año y tiene en esta oportunidad una cara de durismo internacional. ¿Cómo vas a ofrecer, chico, lo que no tienes? Si apenas abastece y eso de manera intermitente a Venezuela en el sistema eléctrico nacional. Y ahora, chico, te pones a ofrecer energía eléctrica al estado de Roraima, un estado amazónico, pero que tiene una alta demanda de energía eléctrica. Y Lula le cree, o por lo menos aparentó creerle, porque le dijo, no es posible que Roraima sea el estado de Brasil en donde todavía se esté quemando combustible fósil para darle energía eléctrica a gran parte de la población. Eso fue palabras más, palabras menos lo que le respondió Lula. Y yo digo, es el colmo del descaro, Carlos. Yo no sé qué piensas tú de esto. Alan, te voy a dar una respuesta muy, pero muy sincera. Yo estaba en ese tiempo cuando se inauguró la gran carretera de Santa Elena de Guairén hasta Boa Vista. Fue en el último gobierno de Rafael Caldera, ya él entrando al final de su segundo mandato. Y fíjate que pasaron los años, ni el Estado brasileño ni el Estado venezolano arreglaron las vías de penetración, mucho menos las dos subestaciones que están en la entrada a Santa Elena de Guairén y hacia el kilómetro cero, que es en la población del Dorado. Pero fíjate que antes de crear el arco minero, que es donde se han engrandecido todos estos corruptos y bandidos y saqueadores del país, no sé si tú recuerdas y la audiencia también, tumbaron los indígenas yecuanas, pemones, maquiritares y otras personas las torres que habían en la Gran Sabana, hasta la entrada que va desde el kilómetro 88 hasta la vía del municipio Gran Sabana que conduce hacia Santa Elena de Guairén. Para invertir, Alan, esa formidable fortuna para que hagan la interconexión al Guri, Alan, son más de 250 kilómetros. ¿Tú crees que cualquiera va a invertir ese dineral o un inversor extranjero, brasileño, sabiendo lo que tiene que hacer? Alan, como lo dijiste tú, eso se lo cree los que llevaba Maduro y algunos del guión de la izquierda que tiene Lula da Silva, pero eso va a ser imposible. Grabemos este programa y nos daremos cuenta dentro de 6 meses, un año, 2 años, que no se va a poder cumplir absolutamente nada. Y de hacer esto con 120 megavatios, Alan, Venezuela parecerá un nacimiento, un pesebre alumbrando, chiqui, 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 tintineando totalmente, porque no va a poder. No, y lo increíble, el colmo del descaro, nos hacen falta 5 milloncitos nada más. Son Sí, 5 más nada, milloncitos. como Que si fueran eso, dos arepitas. como dicen en los carros, ni empobrece ni enriquece a nadie. En Venezuela, Le con está la sacando un magnitud, granito a un saco de arroz. claro, si hay algún brasileño por ahí dispuesto a invertir esos 5 milloncitos, pues bienvenido sea para garantizarle a Brasil y a Roraima la energía eléctrica. Mire, si estuviéramos en un país democrático, si estuviéramos en un país con las reglas de juego claras, ese Ya se sería un estuviera tronco de preso. negocio. Eso sería un tronco de negocio.
Claro, yo no creo, como bien dices tú, que esto sea de 5 millones de dólares. Esto va, No, que por va, allí va Alan. la cuenta, porque si Alan, hay que las torres tienen reconstruir, más de 25 metros de altura, tienen un grosor fuerte y las torres tienen que estar muy bien colocadas con hormigón. Y fíjate algo, Alan, el traslado de los equipos, cuando colocaron hace más de 35, 40 años esas torretas, y en los últimos tiempos, porque sí es cierto, Venezuela le dio servicio eléctrico por primera vez a Brasil en la población que va hacia Boavista, al igual que la población binacional de Maicao, al igual que Cúcuta y parte del Arauca. Pero esto no es soplar y hacer botella. Es decir, los ingenieros o los descerebrados que tiene el régimen de Nicolás Maduro, ni idea cómo se hace esto. No tienen idea. no, pues, seguramente no tenían nada que ofrecer, porque mira lo que ofreció. Ofreció energía eléctrica que no tiene y ofreció asociación petrolera que tampoco tiene. Que tampoco tiene. Entonces, esto fue como para decir cumplir, pero la verdad es que puro pote de humo, man, puro pote de humo. Claro. Apenas nos estábamos reponiendo de esa payasada, de este competidor que está en esta esquina, cuando aparece el otro, Lula da Silva, dejándonos con la boca abierta y estupefacto, porque dice lo que dijo. Vamos a escuchar primero lo que dijo Lula da Silva y después comentamos. Y yo creo, bueno, ustedes saben muy bien cuál es la narrativa que han construido a respecto de Venezuela, del autoritarismo, de la antidemocracia. Esa narrativa ustedes la tienen que desconstruir mostrando su propia narrativa para que la gente cambie de opinión. Ya he estado en países donde la gente ni siquiera sabe dónde se encuentra Venezuela, pero sabe que Venezuela enfrenta problemas con la democracia. Entonces es necesario que ustedes reconstruyan su narrativa y de todo lo que hemos conversado ahora ya su narrativa va a ser infinitamente mejor que cualquier narrativa que construyan en contra de ustedes. Es increíble e inexplicable que un país sea objeto de 900 sanciones porque no le cae bien a otro país. Eso es inexplicable. Y ahora está en tus manos, compañero, construir tu narrativa para darle vuelta a este juego y podamos vencer definitivamente y para que Venezuela sea definitivamente un país soberano en el que solo su pueblo a través del voto libre elija a sus gobernantes. Solo eso tenemos que hacer. Y con eso nuestros adversarios tendrán que disculparse. Mira, yo no sé si reír o llorar, pero No vaya a llorar, no vaya a llorar. Lo de Lula es digno del programa Nuestro Insólito Universo. En Brasil se encontraba un presidente que no creía que al otro que está frente a la Corte Penal Internacional fuera violador de derechos humanos. Por favor. Esto es un guión de la izquierda, Alan. Fíjate algo, narrativa construida. Es decir, o él no se da cuenta de la situación real de lo que ha venido sucediendo con la migración forzosa que ha tenido Venezuela a través de las fronteras, tanto de Brasil y tanto de Colombia y a otros países. O no se ha dado cuenta cuando él dijo que hay muchas personas que no conocen Venezuela. Mira, es difícil que algún país no sepa dónde está en el hemisferio sur de América, Venezuela. De Venezuela se conoce todo: construcción, cemento, mineralogía, petróleo, comida, turismo, gastronomía, lo que sea. Ahora yo le pregunto a él, muchas personas ni siquiera saben o creen que todavía Brasilia es la capital, pero muchos creen que la capital de Brasil es Sao Paulo. ¿Y qué es lo que exportan? El carnaval, o que diga Lula qué es lo que está exportando o haciendo en su sector. Venezuela sí se conoce. Lastimosamente, esto es un guión de la izquierda, Alan. Sí, lo más triste del caso es que es una ofensa grave para las víctimas de violación de derechos humanos en el país. Por ¿Cómo va a decir supuesto. Lula
que esto es una construcción interesada hablar Mm, sobre autoritarismo en Venezuela. Es que sí, no hay una autoritarismo. narrativa y que la Es haga una, Maduro, una narrativa. sí, una narrativa que ha sido construida interesadamente por terceros factores. Perdón, ¿dónde está el tema de la destrucción de los poderes públicos en el país? La sumisión del Poder Judicial a los dictámenes del Poder Ejecutivo. La destrucción del llamado poder moral, que nunca dejó de ser una entelequia. A pesar del sueño de Bolívar, eso nunca dejó de ser una entelequia, y menos en Venezuela en este momento. Por ¿Dónde supuesto. está el tema de el poder legislativo subyugado a lo que diga el gobierno? Es decir, en Venezuela no hay equilibrio de poderes, por lo tanto, el ejecutivo ejerce autoritarismo y Totalmente, 100%. no se le puede negar la condición a un régimen que practica el autoritarismo pleno. Y no hemos hablado del tema de los derechos humanos, en donde se manifiesta contundentemente este autoritarismo con la violación diaria, permanente, consecutiva y como parte de política de Estado de los derechos humanos en Venezuela, sino porque hay 8.900 denuncias de ciudadanos por el tema de violación de derechos humanos en la Corte Penal Internacional, ratificada el informe Venezuela 1. ¿Por qué la señora Bachelet detectó todo este cúmulo de violaciones de derechos humanos? ¿Por qué las Naciones Unidas habla de violaciones de derechos humanos en Venezuela? ¿Por qué la OEA habla de violaciones de derechos humanos, siendo el primer organismo internacional que se pronunció sobre este tema? Amnistía Internacional habla del tema ACNUR, de. la Cruz Roja Internacional. Claro, o sea, estamos en una crisis humanitaria compleja derivada de un autoritarismo y una autocracia violadora de derechos humanos, señor Lula. ¿Por qué Y insiste en defender lo indefendible? ¿Por qué se insiste en sostener reuniones con un paria político, con un paria democrático, un hombre que no tiene conciencia democrática y que viola a diario derechos humanos? Cuando yo escuché a Lula, la verdad es que me indignó sus palabras. Y fíjate que todos los venezolanos hoy amanecen revictimizados por este señor, que se, totalmente. que se anuló también como factor de equilibrio en cualquier reunión que se trate el tema de Venezuela, cual Lula Allá hay es intereses, Alan. Acuérdate que Chávez parcializado también lo totalmente. apoyó económicamente, porque él sabe muy bien todo lo que está hablando. Y fíjate que él habla de los adversarios, habla de un pueblo soberano, o él no sabe que en Venezuela los pendejos, y para no decir la otra palabra, son los soberanos, aquellos que son los venezolanos que han tenido que salir del país. Sí, esta rueda de prensa va a pasar a la historia como la rueda de prensa de la infamia, la Sí, rueda de prensa de la revictimización de miles de venezolanos que han sido víctimas directas de la violación de derechos humanos, pero no solamente los que han sido víctimas directas, sino también los venezolanos que a diario sufren el tema de la electricidad, la falta de agua, la escasez de servicios públicos justos, la destrucción de las escuelas, los bajos salarios. Eso no es signo de un Estado autocrático, señor Lula. O sea, ¿cómo interpreta Lula la autocracia? ¿La interpretará como qué? Como un concepto etéreo, un concepto que no tiene manifestación física, como un fantasma que abandona el cuerpo sí, de su él supuesto. tiene un concepto fantasma, Alan. Eso es un concepto fantasma que él tiene. O es un concepto muy interesado en donde se privilegian los intereses comerciales y particulares de Lula da Silva, que aspira incluso ser premio Nobel de la Paz. Fíjate tú Caramba, este primer paso que ha dado en relación a eso. No, no se puede andar por el mundo pregonando y defendiendo y lavándole la cara a un régimen que ha acabado con la vida de miles de venezolanos y sigue acabando con la vida de miles de venezolanos, porque la mengua de los ancianos venezolanos
de los trabajadores del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de PDVSA, de los ciudadanos venezolanos que han visto cómo se ha destrozado la moneda venezolana en los años de Maduro, precisamente. Porque qué coincidencia que Maduro llegó al poder en el 2014 y desde el 2014 todos los indicadores económicos y sociales del país han venido al suelo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Yo estoy muy molesto, muy molesto. Y creo que los venezolanos que tengan un criterio ético y de respeto a sí mismos deben empezar a Totalmente. entender que el señor Lula da Silva se vendió y se vendió mal, porque quedó en el lado equivocado de la historia a pesar de haber tenido la opción de apoyar a un país en la vía democrática. No le estamos pidiendo que Y abandone fíjate, el socialismo a exacto. Lula. Y No se le fíjate que está ayer pidiendo. le salió de una vez Jair Bolsonaro con el tema, porque también lo fustigó y muy duro. Es que todo el mundo, tú ves la prensa internacional, tú ves las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, las organizaciones venezolanas de defensa de derechos humanos, y le han caído a palo a Lula. ¿Cómo es posible que Totalmente. Lula diga que esto es una construcción, una narrativa construida? Por favor, ¿eso es una novela? ¿Acaso es un cuento? ¿Acaso es una poesía que alguien se inventó en donde Maduro es el dictador que afecta al pueblo venezolano? No, esto es una realidad, es Una una verdad, realidad, una verdad. claro. Y allá en Brasil tiene una buena cantidad de venezolanos que le pueden echar el cuento, incluso en portuñol, porque ya hay venezolanos que medio hablan portugués y que te pueden decir en portuñol la verdad. O sea, lo de Lula es increíble, como lo de Maduro es increíble, lo de la electricidad, por favor. O sea, Sí, este es se un cuento cayeron del a gallo pelón. claro, se cayeron a coba los dos. No sé qué agregado pudiéramos darle a esto, pero ayer fue la rueda de prensa de la infamia. Una Sí, rueda de... quedó muy mal a nivel internacional. Y fíjate que tú comentaste algo y te voy a dar este puntico. Volvamos a decirlo y recordemos hoy, 30 de mayo del 2023, año en curso, a que van a salir algunos comercios o negociaciones o empresas hacia el sur de Venezuela. Y no precisamente, Alan Ernesto Peralta, y a ustedes, nuestra audiencia, que va a ser con el tema de la electricidad. Hermano, ahí va a haber granito, va a haber coltrán, va a haber oro, la zona diamantífera de Venezuela va a ser de nuevo destruida, porque hay parte que no ha sido tocada en el sur del país. Es decir, que el arco minero va a seguir destruyendo nuestra Amazonía. Alan, acuérdate de esto, que esto va a ser así, tal como te lo estoy indicando. Claro, porque no debemos olvidar el rol primordial y esencial de Lula da Silva en las negociaciones de Odebrecht en Venezuela. Es que le Correcto. metió a Chávez, le metió por los ojos a Odebrecht. Sí, ¿Y eso es dónde quedó, correcto. y dónde quedó Odebrecht en Venezuela? Más Con, raya que una cebra. claro, un montón de obras por las cuales cobró y no hizo nada. Imagínate el complejo agroindustrial que estaban desarrollando supuestamente en el estado Monagas. Un complejo agroindustrial que costó una bola de dinero y no se hizo absolutamente nada. O sea, ¿dónde está? Saquearon. También hubo otro saqueo, Alan, porque ahí lo que colocaron fue los avisos de desarrollo, pero ¿dónde está ese dinero? Eso lo Y, sabe el gobierno, Alan. y no debemos olvidar, para cerrar ya el comentario, porque se nos acabó el tiempo, que Lula fue preso por corrupción, o Por no estuvo supuesto. preso por corrupción, que se Por salva alta por las, corrupción, que no fue igual. claro, se salva por las manipulaciones de un sistema judicial que deja espacios para que personajes como estos se salgan con la suya. Ese es Lula da Silva. Ese es el hombre que ayer le lavó la cara con desmanchador y cloro al gobierno de facto. Pero A la ¿sabes qué es, dictadura. claro, ¿sabes qué es difícil?
quitar las manchas de sangre, hermano. Sí, Eso señor. a veces ni con el mejor cloro, ni con la mejor Ni con lejía lejía. se quita. Así que, señor Lula, lo felicito. Bienvenido al club de los aduladores del dictador. Bienvenido. Esto le va a dar negocio, le dará negocio. Pero nunca se le va a olvidar a la imagen de los venezolanos que un señor como ese pretendió enlodar la imagen de 8.900 testimonios de violación de derechos humanos que hoy están en la Corte Penal Internacional. Y a 8 Muchísimas millones gracias, de Lula. migrantes, Alan. Y a 8 millones de migrantes. Claro. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, estaremos muy pendientes. Buen provecho para ti. Y por cierto, tómate un vasito con agua de azúcar porque ya estás picante. Y por supuesto, a nuestra audiencia, una feliz tarde para todos y estaremos a las 5 en punto. A las 5 no se despeguen porque a las 5 también tenemos unos comentarios interesantes. Nos vamos a la pausa comercial musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Reacciones muy contundentes en relación a las palabras de Lula da Silva durante el día de ayer en la rueda de prensa de la infamia, en donde tanto Lula como Maduro se dieron por engañados. Aunque pensaron que todo el pueblo estaba engañado, ellos se engañaron, fue entre ellos. Los principales líderes de la oposición brasileña acusaron al presidente Luis Ignacio Lula da Silva de pisotear la democracia por haber recibido con honores de Estado a Nicolás Maduro, al que tildaron directamente de dictador. Las críticas se las hicieron principalmente a los integrantes del Partido Liberal, la formación liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, que en 2019 rompió relaciones con Venezuela y prohibió a Maduro pisar Brasil. Lula demuestra de nuevo su falta de compromiso con la democracia al recibir al dictador de Venezuela. Maduro es acusado de crímenes contra la humanidad, como asesinatos, torturas y desapariciones, afirmó en un mensaje en sus redes sociales el senador Flavio Bolsonaro, hijo del líder ultraderechista. El senador recordó que Estados Unidos ofrece una recompensa por Maduro, al que acusa de narcoterrorismo, y que las Naciones Unidas investigan a su gobierno por crímenes de lesa humanidad. Pero en Brasil lo reciben su socio Lula con toda la pompa y los honores, afirmó Flavio Bolsonaro, para quien el líder progresista no solo le falta respeto a los venezolanos, sino también a los brasileños. El también senador Hamilton Mourão, que estuvo en la vicepresidencia de Brasil en el gobierno de Bolsonaro y lidera el partido derechista Republicanos, aseguró que la presencia en Brasil de Maduro es una vergüenza para los brasileños y una falta de respeto al pueblo venezolano. Maduro es acusado de torturas, agresiones, desapariciones, crímenes contra la humanidad. Al recibirlos, Lula muestra que no tiene compromiso con la democracia y con nuestros valores. En la posición, entonces, de estos parlamentarios brasileños, quienes han señalado duramente y han criticado acerbamente la presencia de Maduro en el país. La ONG Convite, por otra parte, documentó 300 muertes violentas de adultos mayores durante el año 2022 en su informe, en el que presentaron a propósito del Día del Adulto Mayor en Venezuela. Se trata de un registro que elaboraron a partir del rastreo de informaciones de 72 medios de comunicación, principalmente sitios web, detalló la directora del proyecto, Francelia Ruiz. 7 de cada 10 fueron hombres de las víctimas. Además, 90 mujeres adultas mayores también fueron asesinadas en el 2022 en el territorio venezolano. Entre julio y diciembre del 2022 fue registrado un total de 174 muertes de personas mayores. De estas, 42% fueron clasificadas como muertes violentas con causas específicas, destaca la investigación de Convite. Otra causa de muerte violenta viene dada por los suicidios. 18 personas mayores tomaron la decisión de quitarse la vida y 6 de estas muertes fueron clasificadas como tipo de muerte de causas desconocidas o no identificadas claramente en la información hemerográfica revisada. Las muertes violentas de personas mayores están vinculadas a la responsabilidad del Estado, porque su obligación establecida en los diferentes acuerdos y convenciones internacionales es proteger, cuidar y mantener las condiciones materiales de vida
que eviten la exposición anticipada al riesgo de morir por parte de las personas mayores, ha dicho el informe finalmente. Vamos a escuchar el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el paso a los estudios desde el municipio Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Para nuestros amigos de siempre Venezuela, continúan las lluvias en el estado Zulia, específicamente en el municipio Lagunillas, costa oriental del lago. La expectativa, todos los organismos competentes en lo que sean casos de emergencias que se puedan presentar en diferentes zonas. Nubosidad y lluvia han causado preocupación en los habitantes, sobre todo de los campos petroleros de Lagunillas, ante la falta de mantenimiento de los drenajes, que hemos visto una pequeña activación de la industria PDVSA en la limpieza de algunos. Sin embargo, falta mucho por limpiar, en base a la posición también de los servicios públicos, lamentándolo mucho, el vital líquido, el agua llega cada 6 días, a veces 7 días. Sin embargo, queremos resaltar que en el día de ayer se dio a conocer un comunicado donde que debido a los cortes eléctricos que antes no se presentaban en los campos petroleros, la fluidez del agua para llenar el tanque principal que surte a todos los campos petroleros no ha podido lograr el nivel correspondiente, por lo que eso puede prolongar el servicio o distribución del agua en los campos petroleros de Lagunillas. Sin embargo, las personas hacen el llamado extensivo a PDVSA en lo que es la activación no solamente de estas bombas por cuestiones de lluvia. Recuerden que los campos petroleros en muchas zonas, como Campo Puerto Nuevo, han vivido, lamentándolo mucho, las inundaciones y pérdidas de sus enseres. Las personas que residen aquí extienden el llamado a que no quieren volver a vivir esta misma situación, por lo que exhorta a PDVSA y a todos los organismos competentes a unificar el trabajo y poderle dar respuesta a todos los residentes de los campos petroleros. En lo que concierne en otras zonas del municipio Lagunillas, caso la P, la Q, ellos sienten alarma debido a que esos colectores están full de maleza y de basura, y tienen temor de volverse a inundar. Una zona que, lamentándolo mucho, ha sido una de las más afectadas en inundaciones y en pérdidas que han tenido estos habitantes, por lo que extienden el llamado a las autoridades y a los organismos competentes a que se aboquen al clamor de las personas y que dejen a un lado tanto la política para que puedan atender a las comunidades. Esta es la información que manejamos a esta hora de la mañana a través de Siempre Venezuela. Le reportó Rixia Navarro. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Le comentaba en el segmento anterior con Carlos que el gobierno estaba manipulando las cosas para generar un tema de intervención dentro de la Universidad Central de Venezuela a partir de las fallidas elecciones. Ahora bien, también lo pretende hacer con las primarias, y esto lo denuncia la plataforma unitaria, que denunció que el gobernante de facto, Nicolás Maduro, usará al político Luis Ratti para interponer un recurso contra la elección primaria ante el Tribunal Supremo de Justicia. Alertamos a Venezuela que Nicolás Maduro, usando a un oscuro personaje como Luis Ratti, anunció para hoy la interposición ante el TSJ de un recurso contra la elección primaria de las fuerzas democráticas. Escribieron hoy desde la cuenta de la red social Twitter de la plataforma. Así que aseguraron que Luis Ratti, candidato presidencial del 2018, formó parte del Frente Nacional Bolivariano Hugo Chávez, que encabezó en el año 2016. La oposición, que agrupa a la mayoría de los partidos que adversa al chavismo, dijo que Ratti ha sido candidato profesional contra la unidad durante los años 2015, 2018, 2020 y 2021. Sin embargo, no aclararon qué tipo de recursos se interpondrá ni cómo podría esto entorpecer el desarrollo de las elecciones internas en las que se escogerá el candidato presidencial opositor de la plataforma prevista para el 22 de octubre próximo. Desde la plataforma unitaria reiteramos nuestro compromiso con la elección primaria, nuestro respaldo al trabajo que viene realizando la Comisión Nacional de Primaria. Los comicios opositores se enfrentan actualmente a un atraso de su cronograma por la falta de respuesta del Consejo Nacional Electoral a una segunda petición para la asistencia técnica al proceso, que además se enfrenta a la reticencia de varios candidatos, así como la aplicación que permitiera actualizar el registro de votantes
en el exterior. Son los temas de riesgo que corren las primarias en Venezuela. Ya sabemos que el gobierno iba a intentar manipular, abusar, buscar la manera de frenar las primarias, pero ya lo estamos viendo con esta situación. Veamos este video. La periodista Sebastiana Barraez lo publicó en su cuenta y habla y señala que Jorge Rodríguez, de la manera más cara dura, sumado al descarado cinismo del gobernador de Táchira, Freddy Bernal, ante la denuncia hecha por el diputado de oposición Gustavo Rangel en la Asamblea Nacional Ilegítima por las numerosas horas sin luz en el estado Táchira, demuestra cómo los del gobierno no se inmutan ni siquiera para mentir. Veamos este video de la denuncia que hizo Gustavo Rangel y vean ustedes la respuesta que le dio el propio Jorge Rodríguez. El Táchira hoy en materia de servicios públicos cumple 16 horas sin servicio de energía eléctrica. El municipio Cárdenas y el municipio San Cristóbal. Recordemos que existe un sistema interconectado binacional entre Venezuela y Colombia, presidente y colegas parlamentarios, que es la subestación de San Mateo y Piedecuesta de Cúcuta con Vega de Ace, el estado Táchira. Del lado colombiano se están haciendo los trabajos necesarios para poder reactivar este sistema de interconexión. Recordemos que recientemente del lado de Colombia pues no había la intención ni la voluntad política para poder poner activo este sistema interconectado. Entonces, presidente, es menester para nosotros que pudiéramos evaluar la posibilidad de reactivar este sistema que tiene una gran obra ahí a través de 240 kilovatios y más de 38 kilómetros por el lado venezolano y 48 kilómetros por el lado colombiano, donde pudiéramos nosotros comprarle el servicio de electricidad a Colombia como se hacía anteriormente y pudiera ser a través de algún intercambio energético, toda vez que el intercambio mineral y energético entre Colombia y Venezuela ha aumentado considerablemente con la reapertura de la frontera. Es todo, colegas parlamentarios, ciudadano presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Ya estamos en comunicación con el gobernador del estado Táchira a efectos de enterarnos de la situación. Gracias. Me señala el gobernador Bernal que en Táchira los cortes son programados con Corpoelec y que ningún municipio tiene más de 2 o 3 horas de interrupción del servicio eléctrico. Yo les voy a pedir con todo respeto a las diputadas y diputados de oposición que cuando traigan una denuncia la traigan suficientemente sustentada a los efectos de que podamos nosotros trabajar y considerarla. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, vamos a escuchar el reporte de nuestra corresponsal Claudia Gutiérrez durante el día de hoy. Saludos y buenas tardes. Anlas Peralta, Carlos Miura, Uzcategui y la audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10804, desde el estado Anzoátegui, oriente del país. Nueva Esparta, Margarita, la Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación con la información desde el estado Anzoátegui. En distinto procedimiento, funcionarios de la Policía del Estado Anzoátegui detuvieron a 7 personas por presunta posesión de droga. A través de su cuenta en Instagram, el organismo informó que en el sector Caicara de Barcelona atraparon a Óscar José Figueroa, de 23 años de edad, así como también Jonathan Alexander González, de 23, y 2 féminas de 17. El director de Poli Anzoátegui, comisionado jefe Power Cano, señaló que los ciudadanos se encontraban en la referida comunidad y al ver a los uniformados intentaron huir a bordo de un vehículo Ford Fiesta. Refirió que tras dar la voz de alto, los efectivos procedieron a inspeccionar el automóvil, hallando dentro del mismo un envoltorio de tamaño regular de presunto cocaína con un peso aproximado de 21,68 gramos. Más información desde el estado Nueva Esparta. La gobernación del estado Nueva Esparta inició la jornada de limpieza de brocales caudales y laterales cercanos a la avenida más frecuentada de la isla de Margarita, con el firme compromiso de ofrecer seguridad a los habitantes de este estado insular. El gobierno de Morel Rodríguez Ávila
trazó una estrategia de acciones a través de la Dirección de Obras Públicas y Servicios Generales a cargo de Héctor Mata, quien informó que en esta ocasión fue retirada gran parte de maleza, la cual permitirá que las vías con cauce de ríos, paredes de los cerros aledaños a la vía no sufran desmoronamiento ni inundaciones que puedan ocasionar accidentes de tránsito o hechos que lamentar. A continuación, con la información desde el estado del Tamacuro. La Guardia Nacional, encantonada en el estado del Tamacuro, dio un duro golpe a las mafias dedicadas al tráfico de personas, armas y droga, la cual fue incautada en del Tamacuro. En el procedimiento se rescató un aproximado de 20 personas, las cuales serían llevadas a Trinidad y Tobago. Estos sujetos se disponían a llevar al vecino país a estas personas en una embarcación tipo lanchón de hierro con 2 motores. El caso fue reportado al Ministerio Público. Hasta aquí con las informaciones. Les informó Claudia Gutiérrez, CNP 10804. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información en esta edición meridiana correspondiente al 30 de mayo del 2023. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó 29 protestas realizadas durante el día de ayer en varios estados del país, de las cuales 21 estuvieron relacionadas con manifestaciones que protagonizaron personas de la tercera edad en el marco del Día del Adulto Mayor en Venezuela. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en sus redes sociales, estas 21 protestas de jubilados y pensionados tuvieron como principal objetivo exigir seguridad social y pensiones que cubran la canasta básica alimentaria, tal y como lo dice la Constitución en su artículo 91. Según estas estimaciones de organismos independientes, la misma estaría alrededor de $600 al mes. Y debemos recordar que los jubilados y los pensionados en Venezuela del Seguro Social apenas están recibiendo $4.75 al cambio de hoy. Las manifestaciones se registraron en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy y Zulia, además del Distrito Capital. Además del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó 8 acciones de calle que tuvieron como tema central la salud, el acceso a la vivienda y el agua potable. Así que ese fue el día de ayer en materia de protestas por parte de los adultos mayores sobre el tema de las bajas pensiones y jubilaciones que reciben. Un organismo internacional, Amnistía Internacional, y la directora del programa de Estado de Derecho del Peter Bell Dialogue, Tamara Tarixiut, cuestionaron al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien al recibir a Nicolás Maduro en el Palacio Presidencial del vecino país, negó que en Venezuela exista autoritarismo. Estas declaraciones de Lula ayudan muy poco si se pretende jugar un papel de liderazgo regional y contribuir a una transición democrática en Venezuela, escribió Tarixiut en su cuenta de Twitter durante el día de hoy, al referirse a las palabras del mandatario brasileño en defensa de su homólogo venezolano. En la primera visita oficial que Maduro hace a Brasil desde el triunfo de Lula, el brasileño aseguró que existe una narrativa sobre el autoritarismo que el gobierno chavista debería neutralizar. Han construido una narrativa contra Venezuela, deben de construir esa narrativa de autoritarismo y de falta de democracia. La defensa de Lula a Maduro es cuestionada. Otros presidentes como el colombiano Gustavo Petro también se han acercado a Maduro. Este país restableció relaciones diplomáticas a finales de agosto del 2022. Desde entonces comenzaron los acercamientos políticos y económicos en varias visitas del dignatario del vecino país a Caracas. En su reciente visita a España, Petro afirmó en un foro en Madrid que las sanciones contra Miraflores son las responsables de la falta de alimentos y que los venezolanos no tengamos lujo como beber whisky, por ejemplo. Las declaraciones de Lula también fueron cuestionadas por el internacionalista venezolano Iván Rojas, quien recordó las investigaciones que hay contra Maduro y su gobierno en la Corte Penal Internacional,
por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad del país. Hay un nexo innegable. Casos de investigación por crímenes de lesa humanidad de la Corte Penal Internacional. No hay elementos para ser tan amistosos con un gobierno como el de Venezuela. En ello coincidió con Tariccio, quien dijo que el presidente brasileño debe remitirse a los hechos y no a las narrativas que, como lo aseguró desde Brasilia. La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, también fustigó al brasileño por sus palabras. Le parece que miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, incluidas víctimas de ejecuciones, tortura, detenciones arbitrarias, 7,2 millones de personas refugiadas, son una narrativa construida, se preguntó, y es la misma pregunta que le hacemos nosotros al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Esto no es ninguna mentira, señor Lula. Esto no es ninguna falsedad, no es un cuento, no es una historia, no es un poema. Es la verdad de Venezuela. Brasil es uno de los países de Sudamérica con mayor presencia de venezolanos que se han visto forzados a dejar el país por la emergencia humanitaria compleja y la situación que se vive desde hace más de 6 años. Vamos a escuchar ahora el reporte de nuestra corresponsal, de nuestro corresponsal en Chile, Juan Pablo Azuaje, quien nos trae noticias desde el Cono Sur. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde tierra chilena, les informamos que el gobierno del presidente Gabriel Boric mostró su satisfacción por las recientes conversaciones con representantes del gobierno de Venezuela por parte de la Cancillería chilena. Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores, precisó que hubo grandes avances en el tema migratorio y enfatizó que en los próximos días podrían estar llegando nuevos vuelos desde Caracas. Dejó claro que estos vuelos no llegarían a la frontera, sino que partirían desde otras regiones en las que se concentra una mayor cantidad de venezolanos. Precisó que muchos de los que regresarán están a la espera de retornar a su país de origen, mientras que otros son expulsados por el Estado chileno. Aseguró que en la reunión se abordaron otros temas, pero que es muy pronto para profundizar en aspectos que van más allá de la migración. La autoridad celebró además que según las últimas cifras que manejan, el flujo migratorio por pasos no habilitados ha disminuido en casi un 60%. La cifra fue dada a conocer por la ministra del Interior, Carolina Toa, quien refirió que se encuentran concentrados sobre todo en Colchane, que sigue siendo el punto más álgido de la migración. Dejó claro que se hace fundamental lograr acuerdos con Colombia y Haití, pero mientras esto sucede, en distintos puntos del país, la zozobra se apodera de la población migrante, puesto que se siguen intensificando los controles laborales y muchos se han quedado sin trabajo. La situación migratoria no solo se complica en Chile, también en Perú, donde ese país dio a conocer los requisitos de ingreso a la nación. En el caso de los venezolanos, es necesario contar con pasaporte obligatorio, no importa si este se encuentra vigente o no, mientras que en el caso de contar con residencia definitiva en Chile, pueden ingresar con la cédula chilena y pasaporte, no importa que este se encuentre vencido. En el caso de colombianos y ecuatorianos, estos pueden ingresar a Perú solo con su cédula de identidad. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir con Siempre Venezuela Radio y la www.tictachoradeviajar.com. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El reporte desde el Cono Sur de Juan Pablo Azuaje. Medio centenar de migrantes improvisó un campamento en las inmediaciones de la garita de San Isidro, en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con los Estados Unidos, donde piden atención a las autoridades norteamericanas para solicitar asilo humanitario. Procedentes de diversos países, entre ellos Venezuela, Rusia, Nicaragua, Honduras y El Salvador,
Los migrantes se apostaron en este lugar porque señalaron son las personas que no han podido obtener cita mediante la aplicación CBP One, la única opción para poder ingresar de forma legal y presentar sus casos. El venezolano Leiser Enrique Flores, uno de los migrantes del grupo, expuso a la agencia EFE que lleva casi 2 meses fuera de su país. Últimamente nuestro país se ha puesto muy peligroso, la delincuencia ha avanzado demasiado, además del sistema de gobierno es demasiado malo. Relató que su familia sufrió diversas extorsiones y él mismo padeció secuestro y persecución cuando fue parte de la oposición al gobierno tras encabezar diversas manifestaciones en las calles. Yo fui político en el 2014 de la oposición, controlaba la logística de mi grupo cuando marchábamos por las calles de mi comunidad. Todo eso lo viví y nosotros nos secuestraron, nos amenazaron y yo decía que nunca iba a salir de mi país, pero me tocó emigrar desde allá. Son los casos, las historias de venezolanos en esta condición migrante en los Estados Unidos, al sur de los Estados Unidos, en la frontera entre México y Estados Unidos. Y es una situación que se multiplica día a día en este mundo que se ha vuelto pequeño para los venezolanos. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información en el último segmento del programa, al mediodía de hoy, correspondiente a la edición del 30 de mayo del 2023. El candidato presidencial Luis Ratti, un señor del cual muy pocos conocían hasta el día de ayer, cumplió lo que ya se había venido anunciando por parte de los factores de la oposición. Se introdujo una demanda, un amparo constitucional contra la Comisión Nacional de Primarias ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela durante el día de hoy. El señor Ratti se presenta como disidente del chavismo. Es secretario general de un micropartido llamado Partido de Acción Nacional Venezuela, predicador y conferencista. A través de su cuenta de Twitter afirmó que introdujo el recurso considerado la marcada parcialidad de la Comisión Nacional de Primarias, los movimientos a oscuras, las violaciones de las leyes del país, los rechazos a otros aspirantes, la falta de garantías para los venezolanos y el secuestro político de la oposición. El dirigente afirmó que aspira a ser nuevamente candidato presidencial en el 2024 y que existen mafias organizadas en la oposición. Solicitó el nombramiento de una nueva Comisión Nacional de Primarias para limpiar el proceso que han ensuciado y garantizar democracia, participación y caminar hacia una nueva unidad política del país. En un breve comunicado no aclaró cuáles son las presuntas leyes que se habían violado y aseveró que estuvo acompañado por la Dirección Nacional del Partido Acción Nacional, que deben caber todos en un Volkswagen, el Movimiento Republicano de Venezuela, el Movimiento Nacional País, organizaciones de derechos humanos, representantes universitarios, abogados, Iglesia Evangélica y Católica, entre otros movimientos. Esta situación fue, repito, denunciada ayer por los factores de la Unidad Democrática que afirmaron que Ratti es un instrumento, una herramienta del régimen para intentar sabotear a las primarias. A estas alturas del partido, cuando faltan menos de 5 meses para el proceso electoral de las primarias, la conformación de una nueva comisión de primarias significaría el fin de este proceso por lo menos durante este año. Y esto pues lo sabe muy bien Ratti, lo sabe muy bien todos los que están generando esta jugada sucia política para afectar el proceso unitario en Venezuela. Ahí quedan las cosas. Vamos a ver qué hace el Tribunal Supremo de Justicia, que no se caracteriza precisamente por tomar decisiones independientes, sino seguramente estarán levantando el teléfono a ver qué le contestan allá en Miraflores, qué instrucción le dan y sobre todo qué se va a hacer. Se pone en riesgo las primarias. Qué casualidad también se pone en riesgo el proceso electoral en la UCB. Todo lo que vuela a democracia, a participación ciudadana y a organización de la sociedad civil es atacado por el régimen porque se entiende como un
elemento distorsionador del régimen autoritario que el señor Lula no ve, pero que lo sentimos los venezolanos a diario. Ahí están las cosas. Vamos a ver en qué termina esto. El partido Primero Justicia tomó una decisión fundamental. La dirección de Primero Justicia aprobó hoy que la Asamblea Nacional Legítima utilice los fondos de Venezuela en el extranjero solo para la defensa de los activos de Citgo y el oro depositado en Londres. Planteamos asumir como un asunto de Estado y sin mayores dilaciones la defensa de Citgo, puesta en riesgo por las nefastas y corruptas políticas de Maduro y Chávez. Tenemos que salvar a Citgo, dice el comunicado leído por la presidenta del partido, María Beatriz Martínez. En una rueda de prensa, la torta amarilla hizo un llamado al régimen de facto y al gobierno de los Estados Unidos para que siga del lado de la defensa de los valores democráticos y de la protección de los derechos de los venezolanos. Le solicitamos a los Estados Unidos la extensión de la política de protección de activos de la República y su colaboración en la construcción de un acuerdo entre la empresa venezolana y los acreedores que permita que todas las partes puedan resguardar sus intereses. También hicieron un llamado a los directivos de Citgo y PDVSA ad hoc para que en el marco de sus competencias hagan todo lo conducente para la protección de los activos. Es la posición definitiva que tiene el Partido Amarillo, Primero Justicia, en relación a este importante tema de la protección de los activos de Citgo. Se saca de encima un tema que es la acusación que le habían venido haciendo de estar favoreciendo la devolución de Citgo al régimen de facto. Vamos a ver qué respuestas dan las personas que han venido señalando a Primero Justicia de esta intención. Vamos a escuchar ahora el reporte desde Barranquilla, la costa atlántica colombiana, de nuestro corresponsal Michel Carrillo. Saludos y bendiciones para Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y nuestra querida audiencia de Siempre Venezuela Radio, transmitido desde Colombia para Venezuela, Aruba, Estados Unidos, Chile y Latinoamérica. Reporta para ustedes el periodista Michel Carrillo de La Voz. Y estos son los titulares del día de hoy. Masacre en el barrio Villa del Rey en Soledad. Un niño de 7 años entre los asesinados. Consejo de Estado llama a Petro a no socavar la autonomía judicial. Obra del Acueducto Regional del Norte adjudicada a un consorcio chino. Estuvimos a 100 metros de los niños perdidos en la selva, manifiestan las fuerzas militares del país. Un lamentable hecho se presentó en la noche de este lunes 29 de mayo en el barrio Villa del Rey, en el municipio de Soledad. De acuerdo a los conocidos por este medio, llegaron 2 sujetos en moto. Uno de ellos caminó hacia la vivienda de las víctimas, ingresó y disparó indiscriminadamente, huyendo de inmediato del lugar. Una de las víctimas, identificada como Joandri Javier Finol Labarca, de 33 años, falleció en el lugar de lo ocurrido, mientras que una mujer de la tercera edad, que responde al nombre de Judith Inés Labarca, de 76 años, y un menor de 7 años fueron trasladados a un centro médico. No obstante, al llegar al centro asistencial, los galenos confirmaron que estos fallecieron minutos después de su ingreso. Sobre el caso del coronel Oscar Daza, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que desplegamos un componente investigativo y toda la institucionalidad para poder desplegar estas investigaciones y esclarecer qué fue lo que pudo pasar en este sitio y encontrar a los responsables del lamentable hecho. Luego de que el presidente Gustavo Petro hablara de un supuesto golpe blando contra congresistas del Pacto Histórico, el Consejo de Estado lo llamó este lunes a no socavar la independencia judicial. El Consejo de Estado debe señalar que no se considera que las expresiones del primer mandatario guardan relación con sus decisiones, pues la corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala. También se permite recordar que las decisiones proferidas por esta corporación no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso. Se lee en el comunicado del máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
Agrega la Alta Corte que, ajeno a controversias políticas e ideológicas, el actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y el principio como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público. De otra parte, estas decisiones, como corresponde a la sentencia judicial, es un Estado de Derecho y se encuentra sujeta a los recursos de ley. Luego de 2 licitaciones que terminan desiertas, este lunes fueron adjudicadas las obras de Acueducto Regional del Norte al consorcio YDN-ARN, el único que cumplía con los requerimientos exigidos en esta convocatoria. Lady Espina, secretaria de Agua Potable del Atlántico, sostuvo que este proyecto permitirá crecer la capacidad de tratamiento y distribución de agua potable en 8 municipios. Se ha adjudicado el Acueducto Regional del Norte al Acueducto Regional del Mar. Como muchos lo conocen, este es un proyecto de inversión con grandes beneficios para Barranquilla y todo el departamento. Recordemos que desde el Sistema Regional de Barranquilla se abastece el 100% de 8 municipios, sostuvo la funcionaria. Indicó además que en los próximos meses vamos a iniciar las obras. Es tal vez uno de los proyectos más grandes en el sector de acueductos en el país. Y así se garantiza que no se pierdan los recursos que el gobierno nacional ha invertido. Los hermanos indígenas Mucutuy de 13, 9, 4 y 1 año llevan 29 días perdidos en la selva del Caquetá y la esperanza de encontrarlos con vida se mantiene intacta. El brigadier general Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, comandante conjunto de la operación especial de las fuerzas militares, confirmó que en el desarrollo de la operación Esperanza se reportaron hallazgos de nuevas pruebas de supervivencia y que éstas dejan ver que el equipo de rescate logró estar cerca de los menores. Creemos que hemos pasado a unos 200 o 300 metros de ellos. Hemos encontrado evidencia y hemos corroborado con los GPS, como cuando hallamos los 2 pañales, uno usado, que pasamos cerca de 100 metros de ellos. Pero es aquí, a 20 metros, ya no se ve nada, dijo el general Sánchez. Y con esta nota damos por culminada nuestra transmisión del día de hoy, esperando que pronto aparezcan estos niños desaparecidos ya 29 días en la selva del Caquetá. Transmitió para ustedes desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia, el periodista Michel Carrillo de la O. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, fue el reporte de Michel Carrillo desde la costa atlántica colombiana para Siempre Venezuela. Con ese reporte finalizamos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela, correspondiente al 30 de mayo del 2023. Como siempre, le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes, un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos encontramos en la tarde en una nueva edición de Siempre Venezuela por estos mismos canales. Y también les digo, manténganse en contacto permanente con Siempre Venezuela a través de nuestras redes sociales. Que tengan buen provecho. Hasta la tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.